Como la aguja en el pajar, un buen documento académico tiene un montón de paja alrededor. Con paja me refiero a otros documentos que valen menos que el papel en el que están impresos. Ya sabes, documentos que no tocan el tema que quieres investigar, irrelevantes, o que no merecen tu confianza, es decir, no fidedignos. La cuestión de la relevancia no tiene mucho misterio. La mayoría de las veces basta con mirar el título para saber si un documento es relevante o no. Las otras veces, pues conviene confirmarlo consultando el resumen. Quizá te estés preguntando, eso de juzgar la relevancia está bien y todo, pero ¿dónde encuentro esos documentos que tienen títulos y resúmenes que juzgar? Pues esa es una excelente pregunta. De hecho, es tan buena que ya le hemos dedicado un video completo que, por cierto, está buenísimo. Para verlo, presiona aquí o búscalo en la descripción. Continuemos con lo nuestro. Suponiendo que has encontrado un documento relevante, todavía queda que evalúes si es fidedigno. Después de todo, no quisieras gastar el poco tiempo que te quede en este mundo leyendo lo que ha escrito el hijo de tu vecina, sin importar lo buenas que le salgan las empanadas. Para evaluar la credibilidad de un documento, pues necesitas saber qué tipo de documento es. Por ejemplo, los documentos que son artículos de revistas científicas suelen haber superado una rigurosa evaluación por expertos. En cambio, algunos de los documentos que son tesis han sido publicados porque el hijo de tu vecina les ha dado muy buenas empanadas a los miembros del tribunal. Además de la credibilidad, hay otro motivo por el que te convendría distinguir documentos académicos según su tipo. Mira estas dos referencias bibliográficas. Nota que una de ellas expresa el intervalo de páginas en el que se encuentra el documento, mientras que el otro no lleva tal dato. Si te fijas un poco más, notarás que no es la única diferencia entre ambas referencias. Resulta que los datos que deben expresarse varían según el tipo de documento que se esté referenciando. Por ejemplo, esta referencia corresponde con un artículo de revista científica y, en consecuencia, necesitamos distinguirlo de los demás artículos que aparecen en el mismo número, indicando el rango de páginas que ocupa. En cambio, esta otra referencia corresponde con un libro y, en consecuencia, no tiene sentido indicar qué páginas ocupa, ya que no comparte sus páginas con otros documentos. Si el libro es, como dicen, tu amigo, no es de los que sepan cómo compartir. Como ves, es muy conveniente saber clasificar los documentos según su tipo. Ahora te enseñaremos cómo hacerlo. Podemos dividir los documentos académicos en dos categorías: los documentos largos y los documentos cortos. Entre los largos están los libros y las tesis. Ambos tienen extensiones que oscilan, más o menos, entre las 100 y las 500 páginas, y no comparten ninguna de ellas con otros documentos. Por otro lado, entre los cortos están los artículos de revistas científicas, los artículos de conferencias y las secciones de libro. Cada uno de ellos oscila, más o menos, entre las 10 y las 40 páginas, y forma parte de una colección de documentos. Sobre esto de las colecciones, pues vale la pena pensar en Condorito. Cada número de Condorito te ofrece una colección de chistes que puedes leer en el orden que tú quieras. Eso mismo ocurre con cada documento corto. Está encuadernado en una colección de documentos que puedes consultar en el orden que tú quieras. Y, como Condorito, la mayoría de ellos no son graciosos en lo absoluto. A menos, claro, que estés estudiando política económica boliviana, que es el género más cómico de literatura científica. En lo que respecta a los documentos largos, seguro que no necesitas entrenamiento para distinguir un libro de una tesis. Pero, si necesitas ayuda con eso, conviene que recuerdes que las tesis son las que llevan tesis en la carátula. Bueno, para ser honestos, estos documentos no siempre llevan tesis en la carátula. Los hay que llevan nombres como trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, tesis doctoral, entre muchas otras denominaciones exóticas. Pensándolo un poco mejor, no es muy buena idea distinguir las tesis por la denominación que llevan en la carátula. Vale la pena, más bien, que pienses en esta categoría de documentos como en aquellos que le han servido a alguien para ganarse una licenciatura, una maestría, un doctorado
o cualquier otra acreditación académica. La manera más sencilla de reconocer este tipo de documentos es buscar en la carátula cosas como estudiante, tutor o cualquier otro indicio de que el documento ha sido elaborado para poner algunas letras delante de un nombre. Si seleccionas un documento de este tipo, te convendría registrar su título, el nombre del autor, el año de la defensa, el nombre de la universidad y el país. Por otro lado, en lo que respecta a los libros, te sugerimos hojear entre las primeras páginas, hasta que des con una que lleva los datos bibliográficos. Una vez allí, registra el título, el nombre del autor, el año de publicación, la editorial, el número de edición y la ciudad en la que se ha editado el libro. Todos estos datos te servirán un poco después, cuando te toque referenciar el documento en tu propio trabajo. Pues bien, eso fue todo con los documentos largos. Ahora debes aprender a distinguir entre los documentos cortos, cosa que, lamentablemente, no es tan fácil como debería. Así como le pasa a tu abuelita con su edad, a estos documentos no les gusta andar divulgando su tipología. Por ese motivo, al seleccionarlos, conviene que te veas a ti mismo como un detective en busca de pistas. Por ejemplo, este trabajo tiene todos los indicadores de un documento corto, es decir, es corto y comienza en una página intermedia, pues, como sabes, comparte el resto de las páginas con otros documentos de una colección. Sin embargo, no hay nada muy vistoso que delate su tipología. Los mejores sitios para buscar pistas son la cabecera y el pie de la primera página. Si te fijas, aquí tenemos algunos datos bibliográficos. Los datos que delatan que este documento es un artículo de revista científica son el número y el volumen. Si un documento lleva volumen o número entre sus datos bibliográficos, puedes saber que se trata de un artículo de revista científica y, en consecuencia, que te convendría registrar el título, el nombre de los autores, el volumen, el número, el nombre de la revista, el año de publicación y el intervalo de páginas que ocupa. Cuando estés tras un artículo de revista científica, no debes dejarte despistar por algunas variaciones en el modo de comunicar el volumen o el número. A veces, estos datos se expresan por sus abreviaciones, o puedes verlas representadas por esta curiosa secuencia de caracteres. Los otros dos documentos cortos, el artículo de conferencia y la sección de un libro, son los documentos más difíciles de clasificar, pues es muy fácil confundirlos con libros. Verás, a diferencia de lo que ocurre con los artículos de revistas científicas, no es normal encontrar artículos de conferencia o secciones de libro sueltos, sino que suelen encontrarse junto a la colección de la que forman parte, es decir, como parte de un grupo de documentos que, en conjunto, oscilan entre las 200 y las 500 páginas. Estas colecciones tienen toda la apariencia de ser libros, incluyendo esa página dedicada exclusivamente a los datos bibliográficos. Para delatar a estos impostores, conviene que consultes el índice. Verás, a diferencia de los libros de verdad, en los que cada uno de los capítulos ha sido escrito por el mismo autor, en estos documentos cada uno de los capítulos ha sido escrito por un autor diferente. Es por ese motivo que sus índices no solo anuncian el contenido de los capítulos, sino que también nos dicen a qué autor debemos atribuir cada uno de ellos. Te advertimos, sin embargo, que la técnica del índice no es infalible. A veces, los índices de estos documentos omiten indicar a quién debemos atribuir la autoría de sus capítulos. En esos casos, conviene consultar la primera página de un par de capítulos. Si notas que ambos atribuyen la autoría a diferentes autores, habrás revelado la identidad del impostor. Ahora que sabes distinguir las colecciones de los libros, es tiempo de que sepas cómo distinguir entre una colección de artículos de conferencia y una colección de secciones de libro. Verás, las conferencias científicas son eventos en los que se presentan investigaciones oralmente. Si encuentras algún artículo de conferencia, es porque la ponencia oral fue transcrita en una colección. Para identificar a estas colecciones, conviene que busques alguna palabra delatora. Por ejemplo,
En este documento, la palabra simposio indica que el trabajo ha sido presentado en una conferencia científica en la que se ha bebido muchísimo vino. Otras palabras delatoras son jornada, seminario, conferencia, congreso, foro, actas, conference proceedings o cualquier otra denominación que sugiera que el documento registra lo que ha sido expuesto en una ponencia. Si la colección no lleva alguno de estos datos, entonces es un libro por secciones. Independientemente de si el documento es un artículo de conferencia o una sección de libro, conviene que registres el título, los nombres de los autores, el nombre de la conferencia en la que ha sido presentado o el título del libro por secciones que lo aloja, el nombre de la persona o personas que han coordinado o editado la colección, el año de publicación, la editorial y la ciudad en la que ha sido editado. Ahora que sabes cómo distinguir los documentos académicos según su tipo, podemos comentarte cuáles de ellos probablemente sean fidedignos. Normalmente, estos 4 tipos de documentos deben superar un proceso editorial antes de su publicación y, en consecuencia, merecen cierta credibilidad. En cambio, las tesis no deben superar un escrutinio muy riguroso y, por lo tanto, no merecen el mismo crédito. Es verdad que las tesis deben superar la evaluación de un tribunal de defensa. Sin embargo, el juicio que superan es mucho menos severo que un proceso editorial bien desarrollado. Si no me crees, solo recuerda que algunas tesis han sido aprobadas por el mérito de unas buenas empanadas. Pero incluso así, debes tener cuidado, porque no todos los procesos editoriales son iguales. Algunas editoriales someten todos sus textos a una evaluación por expertos genuinos, y en consecuencia solo publican una pequeña fracción de los manuscritos que les proponen. En cambio, otras editoriales aceptarían publicar la investigación del hijo de tu vecina siempre y cuando éste pague una buena tarifa por el privilegio. Con el tiempo, aprenderás qué autores y qué revistas merecen tu confianza. Entre tanto, procura no seleccionar tesis de licenciatura. Selecciona tesis de maestría solo si no tienes otra alternativa. Y, siempre que puedas, selecciona y cita las tesis doctorales. Dicen por allí que cada vez que alguien cita una tesis doctoral, el autor recupera un poquito de su alma. Pues bien, has aprendido a seleccionar documentos en función de su relevancia y credibilidad. De paso, has aprendido a clasificar documentos académicos según su tipología. Autoevalúa tus habilidades clasificatorias resolviendo el cuestionario que tienes en la descripción. Finalmente, aunque hemos intentado enseñarte qué datos bibliográficos necesitas registrar, descubrirás que algunos de ellos no están impresos en los documentos. En el video que sigue, te enseñaremos algunos trucos para encontrar estos datos escurridizos y sujetarlos con fuerza bajo tu control. Hasta entonces, feliz cosecha de documentos.